Hola, 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 Dios les bendiga. Nos estamos conectando acá, 8:30. Ya estamos comenzando. Bueno, qué lindo poder compartir el segundo miércoles. Amén. Segundo miércoles con ustedes y compartir lo más lindo que es la palabra de Dios. Así que a medida que se vayan conectando, vamos a dar un tiempito para que se conecten, vamos a ir saludando. Y aquellos que no pueden conectarse, amén, seguramente después va a quedar el video allí en la red y lo pueden ver en diferido. A ver, mi esposa les va a saludar. Dios les bendiga. Bueno, le damos la bienvenida al video. Vamos a estar esperando a ver si que algunos se conecten para poder comenzar, para sí, no tener que hacer Esperamos. Mientras compartimos con los hermanos que están esperando. Ahí va. Esperamos un par de minutitos para que se vayan conectando. Así que mientras estamos preparando acá lo que queremos compartir con ustedes. Qué lindo poder estar después de una jornada larga, de una jornada cansada, porque fue cansador el día de hoy, y con calor, poder conectarnos y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que va a ser un momento, tal vez media hora, capaz que un poquito más, pero vamos a compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Amén. Bueno, ya se están conectando. Ya se están conectando. ¿Quién tenemos? Amén. Tenemos a Tito Mederos. Tito, Dios te bendiga, Tito. Agustina, mi hermano. ¿Quién? Agustina Mederos. Agustina, mi hija. Toda la familia. Toda la familia se está conectando. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a tocar un temita muy lindo, un tema que tiene que ver con la fe. Amén. Y el título que vamos a ir comenzando. El título que le pusimos a esta palabra que vamos a compartir con ustedes, el nombre que le pusimos es Mi fe en tiempos de crisis. Amén. Mi fe en tiempos de crisis. Un título que da para hablar mucho, largo y tendido, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque en todo tiempo el cristiano es probada su fe. Amén. Todo lo largo del camino. Creo que no te escuchan. Sí me escuchan, ¿verdad? A ver, los que están conectados me dicen si nos escuchan bien. Tenemos el teléfono un poquito distanciado, no sabemos cómo está saliendo el audio. ¿Se escucha bien? Aquellos que estén escuchando, a ver si sale bien el audio. Y bueno, estábamos hablando de mi fe en tiempos de crisis. Y creo que nosotros, en lo personal, mi esposa, yo, y muchos de los que nos están viendo y nos van a ver, sabemos que han pasado momentos difíciles en su vida, les ha tocado vivir alguno que otro tragos amargos y parece como que en ese momento la fe muchas veces tiende a flaquear, la fe tiende a irse, ¿verdad? Sí, estaba enviando a la gente invitándola. Amén. Sí, cuando somos probados y somos pasados por el fuego, nuestra fe es probada. Y muchas veces nos quedamos o no actuamos de la manera correcta. No nos damos cuenta que estamos siendo probados, que está siendo probada nuestra fe. O antes de que pasara algo decíamos, mi fe, Jesús mismo dijo, ¿verdad? El que se cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? El que se cree estar firme, mire que no caiga. Muchas veces tendemos a que somos inmunes, que no nos va a pasar nada. Y la fe se prueba, y se prueba a fuego, y muchas veces alguno que otro sale con un poquito de olor a quemado. Sí, dice la palabra que Sadrán, Mesac y Abednego fueron echados al horno de fuego por no adorar a los dioses paganos, por no inclinarse al sonido de las trompetas y de los instrumentos musicales del rey Nabucodonosor, y ellos decidieron no inclinarse y tenían la fe intacta, decían que no. Y la palabra me gusta cuando dice que cuando fueron retirados, que el rey mandó sacarlos del horno, dice que en sus ropas
en su vestidura, la vestidura representa la santidad, dice que ni siquiera había olor a humo, ni siquiera había olor a fuego. Qué lindo que es cuando pasamos por un desierto, por una prueba, por un horno de fuego y salir victorioso, ¿verdad? Sí fuimos zarandeados, sí fuimos probados con el horno 7 veces, como encendidos 7 veces más como fueron ellos, pero, ¿verdad? Dice la palabra allí que ellos cuando salieron no tenían ni siquiera los pelos quemados, no había olor a humo en su ropa. Eso habla de una fe intachable, una fe inquebrantable. Tenían muy claro el propósito y tenían muy claro de lo que podía hacer Dios en sus vidas y al Dios que servían. Muchas veces en medio del dolor y en medio de la aflicción nos olvidamos de nuestro Dios, nos olvidamos de lo que ha hecho, de lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Pero Él es fiel y verdadero y Él siempre cumple. A mí me gusta el ejemplo allí en Juan 11, podemos ver que la fe crece en medio del dolor. Marta y María le mandaron a decir a Jesús que su hermano estaba enfermo, su hermano muere y viven todo un proceso de dolor. Jesús ya sabía que había muerto y Jesús lo va a resucitar. Pero también quería contarles que en el 11:21, estamos hablando de Juan 11, sobre la muerte de Lázaro, en 11:21 dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Y después en el 11:24 le dice, yo sé que Él resucitará en la resurrección en el día postrero. Qué tremendo, porque Marta tenía fe, pero tenía una fe en el pasado, porque le estaba diciendo a Jesús, si hubieras venido, Jesús, si hubiera llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Está hablando de su fe pasada, pero también está hablando de una fe futura, porque dice, sí, Señor, yo sé que en el día de la resurrección vamos a resucitar todos y Él va a estar. Ella estaba creyendo, pero tenía un poco confundida la fe. Pero Jesús en ese momento la lleva a la fe del momento, la lleva a la fe de ese tiempo, en ese lugar donde estaba Él. Y Jesús le lleva a esa fe presente y viva, y lo podemos ver en Juan 11:25, dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le estaba diciendo, yo soy esa palabra, yo soy esa fe viva que tenés que tener hoy, que tenés que creer para que puedas resucitar. Y Jesús resucita a Lázaro un poco más adelante, en los mismos pasajes dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué tremendo, porque Él nos dice a nosotros, si crees verás la gloria de Dios, y le estaba diciendo en ese momento a ella, bueno, el galardón de la fe es la gloria de Dios, el galardón de la fe, la recompensa es la salvación, esa salvación eterna que tenemos todos nosotros por gracia de parte de Dios. Qué tremendo, porque ese fue un momento muy crucial. Jesús siempre llega a tiempo y en el momento exacto, y Él es el que alimenta nuestra fe. Tenemos que buscar de Él, tenemos que conocer de Él, porque si no conocemos, si no participamos en las cosas que Él ha establecido, que estemos, que compartamos, que conozcamos su palabra, es imposible que pueda crecer nuestra fe. Dice que la fe crece por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Amén. Y si nosotros no compartimos, no leemos, no practicamos, nuestra fe cada vez se va haciendo más chiquita y se va muriendo. Claro. Dice que es como la compara con un grano de mostaza, así de chiquita, amén, pero que puede llegar a ser la más grande de todas las hortalizas. Pero la clave para hacer crecer la fe está en escuchar la palabra de Dios, no escuchar noticias pesimistas, noticias de que no lo vas a lograr, o si estás atravesando una enfermedad, no dejarse convencer. A ver, vamos a respetar lo que dicen los médicos, por algo estudiaron, ellos tienen de repente la realidad de un diagnóstico, pero mi fe cree en una verdad que cambia los diagnósticos de un médico. Mi fe tiene el poder suficiente para poder cambiar la realidad, porque mi fe es abastecida por la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios está activa en nuestro corazón, dice la palabra que es viva y eficaz, ¿verdad? Queremos mandarle un saludito a Danielo, a ver si lo digo bien, Danielo, que nos estás viendo, Danielo Walikowski,
que siempre nos manda saludos, siempre Amén. lo tenemos en contacto en las redes. Nos pone Dios los bendiga grandemente, pastores. Un abrazo grande. Alicia Taborda, que está conectada. Ivonne, Graciela. Dios te bendiga, Graciela. Qué lindo verte que estás Dios conectada bendiga, ahí. Graciela. Bueno, Tito, mi hermano, mi hija Agustina también están allí conectados. Dios les bendiga. Seguimos con el tema de la fe. Tú estabas compartiendo la parte de Lázaro. Que cuando Jesús les dijo que si creían iban a ver la gloria de Dios. Lejos estaba en sus pensamientos, lejos estaba en su corazón y en sus pensamientos, imaginarse que cuando Jesús le dijo que si creía iban a ver la gloria de Dios, que el hermano se iba a enfermar, luego se iba a morir y después se iba a pudrir. Entonces, ellas podían haber pensado, pero ¿de qué gloria me estás hablando, Señor? Todo un proceso. Si mi hermano se enfermó y no estuviste, si mi hermano se murió y no estuviste, si mi hermano se pudrió y recién llegás. Y el Señor le vuelve a repetir y le dice, si crees, verás la gloria de Dios. A veces el problema o la situación que podés estar atravesando, tal vez está feo, como se puso la situación de Lázaro, se puso fea, hasta alargaba olor, dice la palabra, pues Jesús le preguntó, ¿dónde lo pusieron? Y ellos le dijeron, Señor, ¿para qué querés ir a verlo? Y es de ya es de 4 días. Y bueno, no sé de cuántos días, de cuánto tiempo estás atravesando esta crisis, pero y cuánto olor puedas llegar a tener, pero si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Amén. Para Dios no hay imposible. Amén. Tenemos un verso que hemos tomado como versículo clave para compartir esta palabra que estamos hablando, que tiene que ver mi fe en tiempos de crisis, que está en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Qué lindo que puedas agarrar este versículo y ponerlo de ancla en tu corazón. A ver, y porque dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe crece y la fe se fortalece escuchando palabra de Dios. Amén. Qué importante que es para nosotros poder escuchar la palabra de Dios, porque el Señor constantemente nos está hablando, constantemente en aquellas cosas muchas veces que nosotros pensamos que son insignificantes, que no tienen sentido. El Señor nos está hablando, ¿verdad? Sí, sí, Él nos habla en todo tiempo y en todo lugar. En todo momento. Tenemos el oído agudizado de la voz del Espíritu Santo. Yo les cuento que aunque estés en la cocina lavando los platos, teniendo la ropa, Dios te va a hablar. Haciendo las tareas de la casa, Dios te va a hablar. Trabajando, Dios te va a hablar. Dios siempre le habla a sus hijos con algún ejemplo, con algo que te hace recordar, con una palabra que trae a tu corazón. Dios es maravilloso y nos trata de una manera muy especial a cada uno de nosotros. Incluso allí, volviendo un poquito a lo de Lázaro, acá leía, dice que Jesús, llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Qué tremendo, porque en medio de la prueba que estés pasando, en medio de que es probada tu fe, tu fortaleza, Dios se entristece y se estremece. Claro, no es que Jesús se divierte o el Padre y el Espíritu Santo se divierten vernos pasar mal, sino que se conduelen con nosotros. Claro, la palabra dice que Él llora con los que lloran y ríe con el que ríe. Amén. Y qué tremendo que en este tiempo que esta palabra sí es para vos y que estés pasando un problema familiar, un problema con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, en tu trabajo, un problema de que no tengas dónde estar, un problema económico, que sepas que no estás sola y que Dios está contigo, que no estás solo porque Él está ahí contigo tomando tu mano. Lo que pasa es que a veces nosotros cuando estamos en medio de problemas nos olvidamos que está Dios y queremos solucionarlo nosotros. Y tomar en cuenta algo, que en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, cuando la fe está siendo probada, hay un archienemigo de nosotros, que es Satanás, y la Biblia lo conoce y nos enseña que es padre de toda mentira, que trabaja en contra de lo que es la fe y siembra lo que se llama la duda. Y la palabra dice que al que duda se le cuenta por pecado. Satanás siempre va a venir en tus momentos de dificultad, en tus momentos donde vas a estar siendo probado, donde tu fe va a estar siendo probada afuera. Jesús estaba siendo probado en el desierto y Satanás lo vino a tentar.
Entonces Satanás siempre va a hacerse de alguna de sus artimañas para venir y sembrarte duda, sembrar alguna palabra de mentira o sembrar algo en contra de lo que el Señor ya te ha hablado, en contra de alguna de las promesas para ciertas circunstancias que estás atravesando. Satanás siempre va a querer sacar esa palabra de Dios de tu corazón y sembrar la duda para que no le creas a Dios y para que te desanimes y te desalientes, porque Él sí se divierte y Él sí se ríe cuando te ve sufriendo, cuando te ve mal, ¿verdad? Y Él es muchas veces la causa del sufrimiento, ¿no? Porque Sí. Él tienta y tienta y tienta hasta que las personas ceden y no van por el camino de Dios. Entonces debemos de ser muy cuidadosos, Es verdad. porque Él siempre está ahí y tiene las 24 horas del día observándote para ver en qué te puede hacer caer y en qué te puede hacer pecar. Por eso te digo hoy en el nombre de Jesús que tengas fe, que tengas confianza, porque Dios está contigo. Si vos le entregas tu corazón a Jesús, Él te va a acompañar en todo tiempo y Él va a ser tu sostén. Bueno, Danielo nos confirma que sí, que el apellido se pronuncia así que bien. Y le mandamos saludo también a Baña, que nos está mirando, nos pone bendiciones. Le mandamos un beso grande a su esposo, a Ale también. Un abrazo grande, que Dios les bendiga. María, Dios te bendiga. María Silvera se conectó, Dios les bendiga. Bueno, y si vamos a seguir... Tito dice que Karina está por ahí también. Te mandamos bendiciones y un beso, Cari. Anda ahí en la vuelta, Karina, también. Amén. Cuñada, Dios te bendiga. Bueno, retomando la palabra, cuando vamos a hablar de fe, tenemos muchos casos de fe de hombres y mujeres en la palabra que están acá, que pasaron dificultades, que atravesaron dificultades tremendas y sin embargo tuvieron que esperar en el Señor. No se dejaron desanimar. Pasaron momentos, fueron sacudidos, pero fueron bendecidos en gran manera. Hebreos capítulo 11 habla casi todo de la fe, ¿verdad? Y nombra muchos hombres y nombra mujeres, los conocemos como los héroes de la fe, que pasaron sus desiertos, pasaron sus guerras, sus luchas, pero salieron victoriosos. Y yo te quiero nombrar uno, por ejemplo, mi esposa recién te hablaba de Lázaro, que si vamos a hablar de la fe, el problema que tuvo Lázaro fue impresionante. Estaba podrido. Estaba podrido el hombre. Se lo estaban comiendo los gusanos. Miren, yo les voy a contar rapidito. Saben que yo me jubilé de la policía. Y a mí me tocó en un procedimiento, en una oportunidad, ir a un fallecido sin asistencia. Y recuerdo que cuando llegamos a ese lugar, bueno, se empezó a hacer, y yo no quise subir, era en un edificio, en el primer piso, ya en el hall del edificio se sentía el olor al cuerpo descompuesto. Yo no quería subir, así que le pedí a mi compañero que suba, vinieron los bomberos, vinieron todos. Y cuando empiezan a hacer las comunicaciones radiales, yo estaba haciendo el parte en el móvil, cuando empiezan a hacer las comunicaciones por radio, porque vino también forense, vino médico forense, todo, escucho por la radio que le dicen a la mesa que hacía 4 días ya, el médico había dicho que el cuerpo databa de 4 días de fallecido. Así que cuando yo escuché eso, algo se activó dentro mío y yo sé que fue el Señor, fue el Espíritu Santo, porque lo sentí bien fuerte que me decía en mi corazón que subiera a ver ese cuerpo. Y yo no quería subir, pero te la hago corta, yo no quería subir a ver ese cuerpo, pero el Espíritu Santo me insistió, y esa guerra interna, que sí, que no, que sí, que no, ganó el Señor. Terminé subiendo. Cuando entro a ese apartamento, veo ese cuerpo sentado en la cama. Me impresionó ver el estado de descomposición que tenía ese cuerpo. 4 días. Me impactó. No lo voy a describir, no es el lugar para describirlo acá, pero sinceramente me impactó. Yo en la policía vi muchas cosas, pero nunca había visto eso. Me impactó en gran manera. Cuando siento que el Espíritu Santo me dice, volví a preguntar cuánto hace que está fallecida esta persona. Vuelvo a preguntar y me dice el médico forense, me dice, hace 4 días. Esto ya es de 4 días. Y cuando el médico forense dijo eso, sentí bien fuerte en mi corazón que el Señor me decía, así estaba Lázaro cuando yo lo resucité. Me quebrantó, me desarmó. Así estaba Lázaro cuando yo lo resucité.
y a mí me trajo muchas enseñanzas eso, porque una cosa es que te lo cuente, otra cosa es verlo. El poder de Dios es inmenso, es grande. Dios puede hacer cosas tremendas. Quiero hablarte rapidito de mi esposa te habló de Lázaro, también yo te quiero hablar de otro hombre también, de Dios, que tuvo que pasar momentos difíciles y sin embargo, en el momento más difícil de su vida, él también flaqueó. Y no por eso dejó de ser un gran siervo de Dios. Y te quiero hablar de Juan el Bautista. Todos conocemos la historia, todos sabemos que le cortaron la cabeza. Pero cuando Juan estaba preso, él escuchó de los hechos de Jesús, escuchó lo que Jesús estaba haciendo. Y dice que mandó 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o tendrían que esperar a otro. Y a mí eso me trajo una enseñanza tremenda, porque Juan el Bautista era un hombre que le preparó el camino al Señor. No era cualquier profeta, le preparó el camino al Señor. Muchas de la gente que vinieron a Jesús fueron bautizados por Juan. Muchas de las personas que conocían el Evangelio porque Juan se los había presentado. Él le había preparado el camino al Señor. Su vida tenía un propósito que era la de preparar el camino del Señor. El profeta Isaías había anunciado el nacimiento y el ministerio de Juan el Bautista. Cuando lo agarran a Juan para preguntarle, ¿quién sos vos? Decinos de dónde venís. Juan 1, 22 y 23. En Juan 1, 22 y 23, allí ustedes lo van a encontrar. Y le preguntan a los sacerdotes, mandan a gente a preguntarle, díganle quién es él, qué dice de sí mismo. Y Juan dice, yo soy aquel de quien el profeta Isaías dijo, voz del que clama en el desierto. O sea, él sabía muy bien quién era. Él tenía muy clara su identidad en Cristo, sabía quién era, la fe estaba intacta, pero cuando se enteró que le iban a cortar la cabeza, mandó gente a preguntarle a Jesús si era él o no era él, como queriendo decir, porque mañana me van a cortar la cabeza y quiero saber que estoy muriendo por la fe correcta, por el hombre correcto, no sea que me corten la cabeza. O sea, dudó en un momento de crisis, en un momento de angustia, en un momento feo de su vida, dudó de toda la palabra que él había preparado, de toda la palabra que él había predicado, de todo, él dudó por un momento. Y sin embargo, cuando la gente, estos 2 discípulos se van, Jesús les da una comisión, le dice, vayan y díganle a Juan, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y le da las indicaciones, y se queda después Jesús con ellos, con los discípulos y con la gente que lo estaba escuchando, y defiende la postura de Juan. O sea, no le dio con un caño a Juan después de que, sabiendo que Juan había dudado, sino que delante de toda la gente Jesús comenzó a decirle, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿A un hombre vestido de pieles delicadas? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre, a una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver al desierto? Jesús comienza a defender a Juan, en ningún momento le dijo a la gente, lo que pasa, Juan manda a preguntar porque como está preso y le van a cortar la cabeza, está duda. No, Jesús defendió en todo momento la postura de Juan. Y eso a mí me atrapa mucho, porque vos sos un hombre y sos una mujer de Dios y estarás pasando desiertos, estarás pasando momentos difíciles, y como todos, como Juan, como todos, y como yo, como mi esposa, en algún momento hemos dudado, pero el Señor siempre va a defender tu postura, siempre va a defender tu fe, porque conoce tu corazón. Amén. Estás viviendo un momento difícil, estás viviendo un trago amargo, por así decirlo, pero el Señor defiende tu postura, y lo que tenés que hacer en este momento es escuchar palabra de Dios. Lo que tenés que hacer en este momento para fortalecerte es escuchar palabra de Dios. Rodearte de gente que te bendice y no de gente que está esperando verte caer. Rodearte de personas que quieren bendecir tu vida, que son enviados por el Señor. Amén. Para fortalecerte con una palabra. Elías estaba en una cueva deseando morirse después de lo que había hecho. Después de hacer descender fuego del cielo. Y se escondía en una cueva, se quería morir. Y el Señor le manda un mensajero, un ángel. Amén.
La palabra ángel significa mensajero. ¿Y el mensajero qué trae? Un mensaje, y un mensaje que es una palabra. Siempre Dios en los momentos difíciles, no importa las guerras que peleaste, no importa los trofeos que conquistaste, en un momento de debilidad te vas a sentir mal y hasta vas a tener deseos de morir muchas veces. Pero el Señor siempre va a mandar a alguien, un mensajero, con una palabra. Amén. Amén. Quiero saludar a Victoria González. Vito, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. María Silveira, Dios te bendiga. Rebeca, también, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Pastora Carmen de la Gorri de Vera. Buenas noches, amados. Pastora, Dios te bendiga. Dios les bendiga, pastores. Gracias por conectarse. La semana pasada tuvimos en el campamento que organizaron ellos. Fue una bendición. Fue una bendición de Dios. Qué lindo. Un abrazo grande al pastor José y a toda la congregación. Amén. 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 Y quería comentar algo. Tanto Lázaro como Juan el Bautista y tantos hombres de fe que son nombrados dentro de la palabra de Dios, todos fue puesta de una manera u otra su fe a prueba. Sí, amén. Siempre. Y qué tremendo, porque ellos se fortalecieron en Dios. Y así nosotros tenemos que hacer cuando estamos pasando por pruebas, por tribulación, por enfermedad, por problemas, poner nuestra fe en las manos de Dios, porque Él es el que tiene fiel cuidado de cada uno de nosotros. Él nos ama con ese amor eterno y por gracia somos salvos. Tenemos que creer en Él. A veces es difícil, después de mucho tiempo, poder acercarse de vuelta a Dios y poder abrir el corazón. Pero hoy Dios te está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre, cenaré con él y él conmigo. Amén. Así que abrí la puerta a tu corazón hoy. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pasado. Dios es un Dios de amor y en su misericordia Él nos perdona y nos vuelve a recibir. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de 2 Timoteo 3.1, 2 Timoteo 3.1, dice la palabra de Dios así, que debemos de saber, o sea, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos ignorar lo que la palabra de Dios nos dice. Y allí en 2 Timoteo 3.1 dice, debes de saber, que debemos de saber, ¿verdad? Que estamos viviendo en los postreros tiempos. Y dice ahí en el verso que te acabo de citar, que son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Miren un poquito el panorama mundial. Miren un poco el panorama mundial. Miren lo que está pasando en el mundo. Y se van a dar cuenta que la palabra de Dios, ya todo esto lo ha profetizado, lo ha dicho. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Pero la palabra de Dios también dice que teniendo ojos para ver, muchos no ven. Teniendo oído para oír, no oyen. Es el anhelo de nosotros. Es el deseo de nosotros, es nuestra oración. Que tengas un éfatas en tus oídos, que tus oídos sean destapados, que tus oídos sean abiertos. Amén. Amén. Que tus ojos sean ungidos con colirio para que puedas ver. Amén. Lo que la palabra de Dios nos quiere hablar, lo que la palabra de Dios nos quiere proyectar en el corazón. Cada vez que la palabra de Dios habla, nos proyecta una visión, nos proyecta lo que Él quiere que nosotros veamos a través de lo que estamos escuchando. Amén. Entonces, estamos viviendo tiempos peligrosos, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tener más que nunca una búsqueda de la presencia de Dios, una búsqueda del Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos andar actuando por ahí como personas simples. 1 Corintios 2.14 dice que el hombre natural, así dice 1 Corintios 2.14, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Así lo dice. El hombre natural no puede percibir las que son del Espíritu de Dios. La palabra lo deja bien claro, del Espíritu de Dios. Quiere decir que si no percibe las cuestiones que son del Espíritu de Dios, sí está percibiendo otras corrientes espirituales que no son de Dios, del Espíritu de Dios, que son espirituales, pero que no son del Espíritu de Dios. Y cuando no podés percibir lo que es de Dios, otras corrientes espirituales son las que te van a mover, son las que te van a engañar, son las que te van a sacar del propósito y de la voluntad de Dios, ¿verdad? El hombre natural, dice ahí, no puede percibirlas. ¿Por qué? Porque el hombre natural no es el hombre de fe.
Un hombre natural no es un hombre de fe. Un hombre natural es un hombre que actúa con simpleza. Un carnal. Mal dicho, un carnal. Bueno, un carnaza, lo dijo ella. El hombre natural es un carnal, que no puede percibir las cosas que son del espíritu. De Dios, porque la Biblia lo dice allí bien claro, que no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, lo dice bien clarito, pero deja a claro entendimiento de cada uno de que si no recibe, no puede percibir lo que es de Dios, percibe otras cosas, ¿verdad? Y sabemos que cuando percibís otras corrientes espirituales que no son de Dios, seguramente ya te estás moviendo en el engaño, te estás moviendo en la mentira, y Satanás te comienza a usar y no te das cuenta, y él hace un trabajito de guante blanco, y cuando querés acordar, estás lejos de la verdad. Y la verdad es Jesús. Cuando nosotros estamos lejos de la verdad, no vivimos la verdad, lo que vivimos, ¿qué es? Una mentira. Una mentira. ¿Y quién es el padre de toda mentira? Satanás. Satanás. O sea, tenemos que estar constantemente con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Estábamos hablando de la fe. Bueno, puestos los ojos en Jesús. Amén. Es verdad. No bajar la mirada de Jesús, porque Él es el que extiende su brazo fuerte siempre y en todo problema para rescatarnos. Él es el que alimenta nuestra fe por medio de su palabra. Qué tremendo que podamos tener fe como los niños, que todo lo creen, ¿verdad? Qué lindo que podamos tener esa fe inquebrantable, que no se cae abajo por un fallecimiento como le pasó a Lázaro, que no se cae abajo por estar preso, que no se cae abajo por no tener un plato de comida en la mesa, que no se cae abajo por una enfermedad. Son todas situaciones horribles, son todas situaciones, y hay muchas situaciones que son extremas, pero qué tremendo que nuestra fe siempre permanezca intacta. A veces las personas te preguntan, pero qué tranquilidad que tenés con el problema que tenés. Y bueno, es porque tenemos fe y creemos en un Dios de lo imposible, el que lo puede hacer y el que lo volvería a hacer por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Quería saludar por allí a Pati Sandín. Dios te bendiga, Pati. A su esposo, y a Javier, su esposo, también, Javier sus hijitos, Javier Banrel, y los bebotes. Que vimos una foto el otro día, yo vi la foto de Javi con el nene grande, está precioso, está hermoso. Está precioso el bebé. El programa Yadiel también les mandamos muchos saludos, muchos besos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Leo, ¿cómo era el nombre? Valeria. Valeria, Leo y Valeria. Dios les bendiga enormemente. Yo me olvido, de acuerdo. El que lo conoce sabe que cambia los nombres de todos. Yo me olvido de los nombres y les cambio los nombres. Así que por ahí te llamás Juan y te saludo como Pedro, pero sabés que para vos el saludo. Bueno. Qué tremendo, bueno. Pero va a pasar cosas como Juan, no como Pedro. Bueno. Qué difícil eso. Bueno, y volviendo un poquito para ir cerrando, no sé cuánto llevamos ya, pero... Ya estamos ahí, sí. Estamos ahí, vamos media hora. Hablando de... Seguimos hablando en la línea de la fe. A veces la gente no sabe diferenciar si está siendo probado o está en un problema. Y hay que... Bueno, ahí es como te dije recién la palabra de Primera de Corintios 2:14, que el hombre natural no puede percibir lo que es del Espíritu de Dios. Seguramente si estás viviendo una vida en pecado y no estás obedeciendo la voluntad de Dios y no te estás alimentando de la palabra de Dios y te están pasando cosas feas, seguramente no sea una prueba, sea un problema lo que estás viviendo. Amén. Eso lo tenés que tener claro. Pero si estás viviendo una vida ordenada, si estás tratando de hacer la voluntad de Dios, que no es fácil, ¿verdad? Y estás tratando de hacer lo mejor posible y estás enfrentando dificultades, bueno, quédate tranquilo, eso puede ser una prueba, sí, perfectamente. Y las pruebas vienen acompañadas de sacudones, las pruebas vienen acompañadas de muchas cosas, pero de cada una de ellas el Señor nos saca victorioso. No nos olvidemos que Jesús fue probado.
Jesús, que fue el autor y consumador de la fe. Autor quiere decir que Él la creó, Él la fundó, Él la inventó, la fe. Por eso dice autor. Y consumador quiere decir que Él la probó el primero. Él la probó a los límites más extremos que vos te puedas imaginar. Y el límite más extremo fue llevar esa fe a la cruz. Llevarla a la muerte de cruz. Y después que resucitó, dijo, consumado es. Como queriendo decir, wow, la llevé al límite, llevé la fe al límite y es buena. Amén. Es muy buena. Jesús en todo momento, cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás lo quiso tentar. Jesús fue llevado por el Espíritu, dice la Biblia, al desierto para ser probado, pero en el desierto estaba Satanás, que es el tentador. El Espíritu Santo no lo llevó para tentar, sino para probarlo, pero el tentador estaba en ese lugar y lo comenzó a tentar, ¿verdad? Y Satanás muchas veces cuando vos estás siendo probado, te va a tentar. El Espíritu Santo te quiere probar, pero Satanás te quiere tentar. Entonces, no podemos actuar con naturaleza ni con simpleza. Tenemos que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y no es fácil. No es fácil, pero cuando vos te dejas, y no estoy diciendo que tenés que tener un curso bíblico de 3 años, no tenés que tener un MISPA, no tenés que ser teólogo o erudito de la palabra para tener comunión con el Señor. El hecho de que tengas una comunión con el Espíritu Santo, Él mismo te va a guiar a toda fuente, Él mismo te va a toda verdad. Amén. 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 Quería leer un poquito por acá. Dicen sí, así es. Gloria a Dios. Es Valeria. Valeria. Y le mandamos un saludo grande a Rubén Sousa, que se acaba de conectar. Rubén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, querido. Que nos tenemos que juntar, Rubén. Nos estamos debiendo unos mates. Dios te bendiga, Rubén. Amén. Bueno, queremos que aquellos que están conectados y aquellos que se van a conectar después y aquellos que lo van a ver por diferido, que dejen abajo sus mensajes, sus saludos, que dejen su petición si estás pasando alguna dificultad, estás pasando algún momento difícil y parece que muchas veces querés colgar los guantes, tirar la toalla, dejanos tu petición de oración allí, nos vamos a comunicar contigo, vamos a estar orando por tu problema, por tu petición y vamos a declarar juntos que vas a salir adelante. Dice la palabra que somos más que vencedores. Amén. No Amén. Somos vencidos, somos más que vencedores. Amén. Y Amén. Su palabra dice que no hay nada imposible para Dios. Clama a mí y yo te responderé. Tenemos que elevar un clamor por aquellas dificultades y por aquellas personas que están pasando problemas hoy en día, que están siendo probada su fe. Dentro, como siempre decimos, de la familia, de los hermanos, siempre es probada nuestra fe, pero nosotros tenemos un arma poderosa que es la oración y la tenemos que poner por práctica para nosotros y para la gente que nos rodea. Que en el lugar donde estés se pueda ver la gloria de Dios reflejada en tu vida, que puedas resplandecer y que la casa y el lugar donde estés en este momento sea bendecido. Que las personas digan qué paz que hay en este lugar sabiendo Amén. Que estás vos ahí. Amén. Que la dificultad o que el problema que estés enfrentando no te impida tener esa comunión tan preciada con Dios. Porque ahí está la respuesta, ahí está el consuelo, ahí está el abrazo que necesitas. Ahí está el amor que de repente estás necesitando en este momento, Él te lo va a dar porque Él lo tiene ahí para vos. Amén. Amén. Y una clave linda de oración, por ejemplo, es cuando estás en un momento más difícil, es cuando sos más vulnerable en el mundo espiritual. O sea, es cuando más tenés que venir corriendo a la presencia del Señor, ¿verdad? No aislarte, no alejarte, buscar ayuda enseguida, buscar, como te decía hoy, buscar gente que sea de bendición para tu vida, buscar gente que quiera bendecirte y no maldecirte ni juzgarte. Muchos cuando te vean que estás siendo sacudido o sacudida o de repente ya lo estás y ya te lo han dicho, te van a decir que estás en pecado. Este está en pecado, esta está en pecado, este está haciendo... De Jesús lo hacían también.
A Jesús lo criticaban, lo juzgaban, y a muchos hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es? Bueno, se me pasó, pero en la palabra nos enseña que muchos de los hombres y mujeres de Dios que fueron sacudidos, fueron también vituperados, fueron también blasfemados, fueron también juzgados de boca por aquellos que no creen en Dios, pero que siempre van a estar ahí esperando ver tu caída, esperando ver el desastre que ellos piensan que va a pasar con tu vida, con este problema puntual que estás pasando. Pero sin embargo, quédate tranquila, quédate tranquilo, que lo único que van a ver ellos es como Dios te levanta de esta crisis, que lo único que van a ver ellos es como el Señor te levanta de este momento y te saca de ese horno de fuego, y tus prendas, tus vestiduras, tu santidad no van a tener olor a humo. Amén. Amén, sino que van a ser bendecidos en todas las áreas. Amén. Yo justo estaba hablando y pensaba, ¿no? Cuando los mismos hermanos de Jesús, porque a veces los problemas que tenemos son más dentro de la familia. Y ahora pensaba yo, me venía a mente una palabra, cuando Jesús estaba con sus hermanos y sus hermanos le dijeron, el que hace las cosas que vos haces no se anda escondiendo. Sí, estaban claro. diciendo que fuera a Jerusalén y lo estaban buscando para matar a Jesús. O sea, ellos no le creían y lo estaban mandando a los palos. Entonces me viene cuando la mamá de Samuel, cuando estaba buscando tener ese hijo, y el profeta le dijo que estaba borracha, porque la vio hablando sola, y estaba adorando a Dios. No, y la vio llorando. Y la vio llorando. Me imagino que salían alaridos delante de la presencia de Dios. Y la trató como que si estuviera borracha. Esta mujer ya está borracha, y sin embargo era una mujer que estaba clamando, buscando a Dios, y sin embargo vino la promesa, vino la bendición, nació Samuel, y no fue cualquier cosa, ese hijo fue tremendo, uno de los profetas mayores. Amén. Mandamos saludos a... mira, nos están diciendo de programa Yadiel, la pastora Carmen Tlagorri, bendiciones de parte de los pastores de Alfa y Omega. Dios les bendiga, pastores del programa Yadiel. Nos están diciendo, los cultos de la iglesia son diferentes, cómo adoran a Dios, es tremendo. El programa Yadiel, para los que no conocen, es de la iglesia Alfa y Omega, que es los que organizaron el campamento en Betania, en Las Piedras, la semana pasada, donde estuvimos junto con un grupo de profetas y pastores ministrando. A nosotros nos invitaron para ministrar lo que era la sanidad, el taller de sanidad interior, que fue tremendo ver esos jóvenes quebrantados, llorando, confesando. Cuando siendo confesaron libres, sus pecados, siendo libres. La verdad que tremendo lo y que se lleno del vivió. Espíritu Santo. Tremendo lo que se vivió en ese lugar. Y ahora nos están diciendo que los cultos son diferentes. Amén. Dios bendiga. Amén, gloria a Dios. Dice, son diferentes como adoran a Dios. Es tremendo. La nueva generación vino transformado. Gloria a Dios. Saludamos a Laura Reyes también. Amén. Bendiciones, palabras de aliento y edificación. Gloria a Dios. Jorge Luis Dalú, pastor Jorge Luis desde Australia. Dios te bendiga, pastor. Tuvimos el gusto de conocernos. Dios te bendiga. El otro hace día unos añitos. estábamos hablando de ustedes el otro día. Mi esposa con mi justo esposo, que nos me teníamos que preguntaba. poner en contacto. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga, pastor Jorge. Qué lindo. Saludos desde Sydney, amado pastor Leonardo. Dios te bendiga, pastor. A ti, a tu familia. Amén. Qué lindo tener noticias de ustedes. Bueno, nos vamos a estar contactando por privado, amén. Vaya un saludo para la congregación allá en Sydney, Australia. Amén. Amén. Dios les bendiga en gran manera. Dejanos mensajito, dejanos la petición de oración para que podamos contactarte y ser de bendición para tu vida. Amén. No baje los brazos. No baje, todo va a querer que baje los brazos, todo va a empujarte, a desanimarte, pero mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo. que el que está en el mundo. Amén. Amén. El Señor te va a bendecir y te va a sacar victorioso. Pastor Jorge Luis, el pastor Dalú, nos dice igualmente para ustedes, adelante, los amamos. Dios te bendiga, pastor, a ti, a tu familia y congregación. Amén. Amén. Dios les bendiga.
Dios les bendiga a cada uno de los que se han conectado y a los que van a estar viendo en diferido. Les mandamos un beso enorme. A ver quién más está allí. William. Bendiciones, de las pastor, por acá, Willy de Willy de las Piedras. William, sos el que vino de México, ¿verdad? Que hemos estado hablando, que estuviste viviendo en México. Creo que sí, que sos tú. Dios te bendiga, William. Estamos teniendo una audiencia internacional. Dios bendiga. Dios nos une a todos con un mismo corazón. Amén. Un mismo sentir. Claro que sí. De la palabra de Dios. Esta palabra que soltamos no quiere decir que ahora terminamos la transmisión y todo se solucionó. No se terminó todo. Es más, terminamos la transmisión y los problemas van a seguir allá afuera. Esta palabra que hemos soltado no es para cambiar el problema, sino que es para darte fuerza y darte aliento. Elías se escondió en una cueva queriendo morirse. Vino el ángel, le trajo la torta y le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. O sea, amén. El problema allá afuera seguía, pero el que tenía que fortalecerse y el que tenía que comer la torta era Elías. La torta representa la palabra. Y yo te digo en esta noche que los problemas allá afuera siguen. Seguramente mañana tengas que ir al hospital, el problema va a seguir. Seguramente vas a llegar al trabajo, los problemas van a seguir. Seguramente te sientes en tu mesa y pongas todos los recibos para pagar y no tenés ninguno pago, el problema sigue ahí. Pero come y bebe. Esta palabra es para que comas, para que bebas. Esta palabra es para que te fortalezcas y continúes, porque largo camino te resta. No es que con esto nosotros te decimos se soluciona el problema afuera, no. El que se tiene que solucionar sos vos. El que tiene que cambiar sos vos. Con tu interior fortalecido por haber comido palabra de Dios. Es un refrigerio. Es un refrigerio y vas a poder ver las cosas de otra manera y te vas a poder fortalecer y encarar mejor los problemas. Cuando tenés el ánimo ya resuelto, dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 27, cuando naufragaron, que estaba Pablo en el mar y naufragaron cuando lo llevaban preso a Roma, que no comieron por muchos días, y estaban a punto de naufragar. Es más, hasta se habían echado al abandono, dice la palabra, se habían echado a querer morirse. Pero sin embargo dice que Pablo les dio pan y habló y les aconsejó y les dio pan, y después que todos hubieron comido, dice que ya tenían hasta mejor ánimo, y lo que les dio Pablo es pan. Y sabemos que el pan es Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Lo que nosotros te estamos queriendo compartir hoy es pan. Amén. Es amén. Jesús. ¿Para qué? Para que tengas mejor ánimo, para que puedas encarar mejor los problemas, para que puedas encarar mejor las situaciones que se te están dando. Amén. Que Dios te bendiga. ¿A quién tenemos? A ver. Aquí tenemos bendiciones, pastor. Acá Willy de las Piedras, sí. Esteban Fierro, bendiciones, pastores. Dios te bendiga, Esteban. William Johnson, sí, estuve en México 2 veces. Ah, sí, eras vos, William. Dios te bendiga. Tenemos Estela Sosa, nos está viendo. Dios te bendiga, Estela. María Silveira, yo soy de Estados Unidos. Dios te bendiga. Wow, mirá, tenemos gente de México, Estados Unidos, Australia. Wow, qué bendición. Dios te bendiga, María Silveira. De Rivera, tenemos a Graciela, que está allá en Rivera. Patti Sandín en San José. Qué lindo. Bueno, Rubén, no sé por dónde anda, porque Rubén, que está conectado, no está conectado, creo. Es de las Piedras, pero anda por todos lados. Tenemos a Jaime Montedeoca. Hola, pastor. Tanto tiempo se les extraña porque no tenemos pastores para hacer consejería. Bueno, muchos besos. Oh, Jaime. Jaime, Dios te bendiga. Ciudad del Plata. Un beso para vos y para Cristina. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que la palabra los fortalezca en el nombre de Jesús. Reciban esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo, Jaime, mirá. Qué lindo, qué cantidad, cómo nos ha sorprendido el Señor hoy con la cantidad de gente que nos está mensajeando y que se está conectando. Amén. Qué bendición. Todos los miércoles, 8:30. Todos los miércoles, 8:30, vamos a estar conectados para compartir media hora, 40 minutos, 1 hora, lo que sea. Pero compartiendo lo más lindo que tenemos. Lo más lindo es la palabra de Dios. Y es lo que nosotros todos necesitamos, ¿verdad?
Amén. Todos necesitamos la palabra de Dios. Así que para nosotros es una bendición poder estar conectados con ustedes y darles esto, darles la palabra, que es lo que en definitiva precisás para salir adelante y para poder encarar mejor el día a día, ¿verdad? Amén. Amén. No sé si mi esposa quiere saludar o decir algo más. Ya estamos casi que terminando. Oh, Dios les bendiga, gracias por conectarse. Como decía el pastor, todos los miércoles 8:30 vamos a estar conectándonos. Esto es nuevo del Facebook para nosotros, porque no sabemos a veces cómo compartir cuando está en vivo, por eso mirábamos tanto el celular, así que bueno, con el tiempo van a salir mucho mejor. Gracias por el apoyo. Esteban Fierro, desde el barrio de Cerrito, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Podés mirar después el video. Bendiciones, Esteban. Ya estábamos terminando, Dios bendiga tu vida. Y bueno, y decirles que no bajen los brazos, que lo mejor en sus vidas es tener a Jesús y siempre creyendo en la palabra de Él. Aunque haya pasado el tiempo de una palabra que no se haya cumplido, camina en fe hacia esa palabra, porque si esa palabra es de parte de Dios, se va a hacer real en tu vida. No bajes los brazos, no los bajes, no te rindas, no te rindas. Aunque estés cansado, porque cansa, aunque estés afligido o te sientas solo o sola. No te rindas, sino que permanece en Él, porque si permaneces en Él, Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Así lo dice la palabra. Amén. Y recordá, el título de la transmisión de hoy, de la palabra que compartimos, mi fe en tiempos de crisis. Amén. Amén. Mi fe en tiempos de crisis. Así que Dios les bendiga. Y bueno, estamos acá con mi esposa. Los que necesiten oración, comuníquense. Vamos a estar orando por ustedes. Amén. Recuerden lo que dijimos recién, estamos viviendo tiempos peligrosos. No actúen con simpleza, no actúen con naturaleza, actúen como verdaderos hijos de Dios. No bajen la mirada de Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente, que el Señor les sorprenda y que puedan, para los desafíos que el miércoles que viene, se conecten de vuelta y nos escriban sus testimonios. Amén. Amén. Hoy están en una situación, pero el miércoles van a estar dando testimonio del mover del Espíritu Santo en su vida. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a estar Dios. despidiendo. Que Dios los bendiga. Les amamos y que sigan en victoria. Amén. Amén. Sí. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos conectamos el miércoles que viene. No se olviden. Amén.